Hay un animal que la mayoría de la gente pisa sin pensarlo dos veces en el jardín, que consideramos lento, insignificante y básicamente inútil, y cuyo único rasgo memorable parece ser la huella de baba que deja en las plantas. Ese animal lleva más de 500 millones de años sobre la Tierra. Sobrevivió 5 extinciones masivas. Fabrica su propia casa a partir de minerales que absorbe del suelo. Tiene miles de dientes que se renuevan solos. Su baba está siendo investigada como tratamiento para el cáncer. Y un pariente suyo marino ya produjo el analgésico más potente que existe actualmente en farmacología, 1000 veces más potente que la morfina y sin efectos adictivos. Todo eso en el animal que aplastas con el zapato. En Inteligencia Animal TV ya hemos hablado de cazadores extremos, de insectos con el veneno más doloroso del mundo, de hormigas que cuentan años bajo tierra. Hoy toca uno que no persigue, no ataca, no hace ruido, y que aún así lleva en su biología algunas de las soluciones más elegantes que ha producido la evolución en medio milenio de existencia. Empecemos por entender qué es exactamente un caracol. Los caracoles pertenecen a la clase Gastropoda, el mismo grupo que las babosas, pero con una diferencia fundamental: los caracoles tienen concha y las babosas no. Esa concha lo cambia todo. Dentro de Gastropoda, los caracoles se distribuyen por casi todos los ecosistemas posibles. Hay caracoles terrestres, de agua dulce y marinos. Solo les falta la Antártida. En total existen decenas de miles de especies de gasterópodos con concha, lo que convierte a este grupo en uno de los más diversos del reino animal. Y el registro fósil de los gasterópodos se remonta al período Cámbrico, hace más de 500 millones de años. Han sobrevivido la extinción de los trilobites, la extinción del devónico que acabó con más del 70% de las especies marinas, la extinción del Pérmico que fue la mayor catástrofe biológica de la historia con más del 90% de las especies eliminadas, la extinción del Triásico y la extinción que acabó con los dinosaurios. 5 extinciones masivas, y ahí siguen. Su plan corporal básico apenas ha cambiado. El animal en sí, el cuerpo blando que asoma cuando el caracol está activo, tiene una estructura bastante particular. Una cabeza con 2 pares de tentáculos, un cuerpo y un pie. El par de tentáculos largos tiene en la punta estructuras fotosensibles, no exactamente ojos como los nuestros, sino órganos que detectan luz y sombra pero que dan una imagen rudimentaria del entorno. El par de tentáculos cortos sirve para el tacto y el olfato. Todos los tentáculos son retráctiles. El caracol puede meterlos hacia adentro en un instante si algo los toca. Y si te fijas en un caracol de jardín activo, puedes ver en el costado del cuerpo, cerca de la apertura de la concha, un orificio que se abre y cierra periódicamente. Ese orificio se llama neumostoma, y es literalmente la nariz del caracol. Los caracoles terrestres respiran con un pulmón, no con branquias como sus parientes acuáticos, y ese orificio es la única entrada de aire a ese pulmón. Cada vez que el neumostoma se abre, el caracol toma aire. Cuando el neumostoma se cierra, puede retener ese aire durante varios minutos. El pie es el rasgo más visible cuando el caracol se mueve. Es un órgano muscular grande, casi toda la parte inferior del cuerpo, que se desplaza mediante una serie de contracciones musculares en onda, de atrás hacia adelante, creando ese deslizamiento lento y continuo que todos hemos visto. Y debajo de ese pie, entre la superficie y el animal, hay siempre una capa de baba. Esa baba no está ahí por asco. Está ahí porque sin ella el caracol no puede moverse. Es el lubricante que reduce la fricción lo suficiente para que esas contracciones musculares puedan convertirse en desplazamiento. Hay algo que poca gente sabe sobre ella. Un caracol puede caminar sobre el filo de una cuchilla de afeitar sin cortarse, porque esa baba absorbe y distribuye la presión de manera que el filo nunca llega a penetrar el tejido del pie. Pero antes de hablar de la baba en profundidad, hay que hablar de la rádula, porque la rádula es probablemente la cosa más rara que tiene este animal y casi nadie la conoce. Los caracoles no tienen mandíbulas. No mastican. Tienen en la boca una estructura llamada rádula, que se puede describir como una especie de cinta o lengua cubierta de dientes diminutos dispuestos en hileras. Lo que el caracol hace con esa rádula es raspar.
Lleva la rádula contra la superficie que quiere comer, ya sea una hoja, un trozo de madera en descomposición, o una piedra caliza que necesita por el calcio que contiene, y la arrastra hacia atrás repetidamente, rayando el material y enviándolo hacia el esófago. El proceso se llama radulación, no masticación. Y es tan eficaz que en jardines y cultivos con alta densidad de caracoles se puede escuchar el ruido de esa radulación sobre las hojas, un sonido seco y continuo que cualquiera que lo escucha por primera vez no asocia inmediatamente con un caracol. Y aquí están los números: el caracol de jardín común, Cornu aspersum, tiene alrededor de 200 hileras de dientes en la rádula, con unos 128 dientes por hilera. Son aproximadamente 25.600 dientes en total. Y a diferencia de los nuestros, no se acaban. Funcionan con el mismo principio que los dientes del tiburón, la hilera posterior va avanzando para reemplazar a la hilera anterior cuando se desgasta. El caracol siempre tiene dientes nuevos en la trastienda. Si este tipo de detalle, los que descubren que el animal más ignorado de tu jardín lleva una maquinaria biológica completamente inesperada, es justo lo que buscas cada semana. Suscribirte a Inteligencia Animal TV es la forma más directa de asegurarte de que sigamos haciendo episodios con este nivel de detalle. Y ahora sí, la concha. Porque la concha del caracol no es simplemente una carcasa que encontró en algún lugar y decidió cargar. La fabrica él mismo. La secreta. La concha está compuesta principalmente de carbonato de calcio. La produce el manto, una capa de tejido especializado que recubre la parte dorsal del cuerpo del caracol. Ese manto secreta carbonato de calcio de forma continua, y ese material va depositándose en el borde exterior de la concha, aumentándola poco a poco. El calcio que usa viene de la comida. El caracol absorbe calcio de las plantas que come, del suelo, del agua, y lo almacena temporalmente en células especializadas antes de distribuirlo por la hemolinfa hacia el manto. En entornos donde el calcio escasea, los caracoles pueden llegar a roer piedra caliza, huesos, o incluso las conchas de otros caracoles muertos para obtener el mineral que necesitan. La espiral de la concha no es aleatoria. Obedece a una lógica de crecimiento proporcional. Cada nueva vuelta es más grande que la anterior en una proporción constante, lo que genera matemáticamente una espiral logarítmica. La misma forma que reaparece en muchísimos otros contextos de la naturaleza, en la disposición de las semillas del girasol, en la forma de algunas galaxias, en el patrón de crecimiento de muchas plantas. La concha del caracol no es un capricho de la naturaleza. Es el resultado geométrico inevitable de un animal que crece añadiendo material en un punto fijo mientras gira sobre sí mismo. Y la coloración de esas conchas depende de los pigmentos que el manto deposita durante la secreción. Caracoles que viven en la oscuridad o con poca luz tienden a producir conchas más pálidas o casi translúcidas, porque los pigmentos que les dan color brillante se producen en respuesta a la luz ambiental. Y si la concha se daña, el caracol puede repararla. Mientras disponga de calcio suficiente y sus condiciones de vida mejoren, el manto puede secretar material nuevo para rellenar grietas o agujeros. Un daño suficientemente grave puede ser fatal, pero daños menores son reparables con el tiempo. La concha es una estructura viva, o más exactamente, una estructura producida por un animal vivo de forma continua. Cuéntame en los comentarios si ya sabías que el caracol fabrica su propia concha a partir del calcio que absorbe, porque cuando lo descubrí fue uno de esos datos que te hace ver a un animal completamente distinto. Y ahora lo que el caracol hace cuando el mundo se pone demasiado difícil. Los caracoles terrestres no toleran bien los extremos de temperatura ni la sequía. Cuando las condiciones se vuelven desfavorables, en los dos sentidos posibles, tienen una solución. Entrar en un estado de reposo profundo. En invierno, cuando las temperaturas bajan, hibernan. En verano, cuando el calor y la falta de humedad los amenazan, hacen lo mismo bajo el nombre de estivación. En ambos casos, el caracol se retrae dentro de la concha, sella la abertura con una capa de moco espeso y endurecido llamada epifragma, y reduce su metabolismo al mínimo imprescindible. En hibernación, el caracol de jardín puede alterar la composición química de su hemolinfa para evitar que sus propios tejidos se congelen, lo que le permite sobrevivir a temperaturas de hasta 5 grados bajo cero.
Puede pasar así varios meses, vivo pero completamente inmóvil, esperando que las condiciones mejoren. Y cuando salen de ese letargo, necesitan hacer algo urgente. La reproducción del caracol es uno de los sistemas más inusuales que existen en el reino animal. La gran mayoría de los caracoles terrestres son hermafroditas simultáneos. Eso significa que cada individuo adulto tiene tanto órganos reproductores masculinos como femeninos y puede funcionar en ambos roles al mismo tiempo. No es que sean machos cuando jóvenes y hembras de adultos, ni al revés. En un mismo momento, el mismo animal produce óvulos y espermatozoides. Dicho esto, la mayoría no se autofecundan. Para reproducirse, dos caracoles se buscan, se encuentran, y pasan juntos un ritual de cortejo que puede durar horas. Y en ese ritual ocurre algo que, cuando la mayoría de las personas lo escucha, pide que lo repitas. Algunos caracoles se disparan dardos. Literalmente. Se llaman dardos del amor y son estructuras de carbonato de calcio que pueden medir hasta 8 milímetros, con forma de aguja. En la fase final del cortejo, cada caracol dispara su dardo hacia el otro y el dardo perfora la piel del receptor. A veces se incrusta en un órgano interno. A veces lo atraviesa y sale por el otro lado. La primera pregunta obvia es ¿para qué sirve eso? Y la respuesta no es sencilla. El dardo no transfiere esperma. Lo que se sabe es que el moco que recubre el dardo contiene hormonas que, una vez dentro del cuerpo del receptor, aumentan las posibilidades de que el esperma del que disparó sea utilizado con éxito en la fertilización. El caracol receptor almacena más esperma del donante que disparó el dardo que de parejas anteriores que no lo hicieron. Es, en términos prácticos, un mecanismo de ventaja reproductiva. El caracol que dispara el dardo tiene más probabilidades de que sus genes pasen a la siguiente generación. Y el hecho de que el mismo animal que consideramos lento, torpe e indiferente al mundo haya desarrollado un sistema de selección sexual tan sofisticado, con dardos de calcio recubiertos de hormonas específicas, me parece uno de los recordatorios más directos de que simple es casi siempre la palabra equivocada cuando hablas de biología. Después del ritual, los dos intercambian esperma mutuamente. El proceso de apareamiento completo puede durar entre 10 y 12 horas. Semanas después, cada caracol excava un hoyo en el suelo y deposita hasta 100 huevos. No hay metamorfosis, los recién nacidos ya son caracoles en miniatura, con su concha pequeña y todo funcionando desde el primer momento. Si alguien en tu entorno cuida un jardín o tiene interés en la biología reproductiva y todavía no conoce la historia de los dardos del amor, este es el video que necesita ver. Compártelo. Y ahora aléjate del jardín, porque hay una familia de caracoles completamente distinta que vive en el mar y que cambia por completo la imagen de estos animales como criaturas lentas e inofensivas. De hecho, lo que viene a continuación es la razón por la que toda la biología del caracol de jardín, que ya es notable, tiene que compartir episodio con algo radicalmente diferente. Los caracoles cono, de la familia Conidae, son gasterópodos marinos con conchas en forma de cono que se encuentran en los arrecifes de coral de los mares tropicales. Su aspecto es engañoso, conchas bonitas, colores vistosos, el tipo de cosa que alguien recogería de una playa sin pensarlo. Y ese error ha matado gente. Los caracoles cono son depredadores activos. Cazan peces, gusanos y otros moluscos, y lo hacen con una táctica que no tiene comparación en ningún otro gasterópodo. Desde la parte anterior del cuerpo pueden extender una especie de trompa flexible, y desde esa trompa disparan un diminuto dardo venenoso que actúa con una velocidad que no da tiempo a reaccionar. El veneno llega en cuestión de segundos. Ese veneno se llama conotoxinas. Es una mezcla de péptidos, moléculas cortas de proteína, donde cada una está diseñada para atacar un tipo específico de receptor o canal nervioso. Algunas bloquean canales de sodio. Otras atacan canales de calcio. Otras se dirigen a los receptores de acetilcolina. La combinación produce parálisis rápida en la presa, y en humanos puede causar insuficiencia respiratoria si no se recibe atención médica inmediatamente. La especie más peligrosa es Conus geographus, conocida como el caracol cigarrillo por la creencia de que a la víctima solo le queda el tiempo de fumarse uno.
Su tasa de mortalidad sin tratamiento se estima en torno al 70%. No existe antídoto. El tratamiento es de soporte, mantener al paciente respirando artificialmente mientras el veneno se metaboliza, lo que puede tardar entre 24 y 48 horas. Se estiman unas 30 muertes humanas documentadas, aunque el número real podría ser mayor. Suscribirte a Inteligencia Animal TV ayuda a que sigamos haciendo este tipo de episodios donde el mismo grupo animal, los gasterópodos, va del caracol del jardín al molusco marino más peligroso del mar en el mismo video. La variedad de lo que examinamos aquí solo funciona porque la comunidad apoya el canal. Y aquí la historia de los caracoles cono da el giro que menos esperarías. Ese mismo veneno que mata produce también la medicina. En diciembre de 2004, la FDA de los Estados Unidos aprobó un fármaco llamado Ciconotide, comercializado bajo el nombre Prialt. La Comisión Europea lo aprobó 2 meses después. El Ciconotide es una forma sintética de una conotoxina extraída del veneno de Conus magus, el caracol mago. Bloquea específicamente los canales de calcio tipo N, que son los responsables de transmitir señales de dolor en el sistema nervioso. El resultado es un analgésico que puede usarse para el dolor crónico severo en pacientes que ya no responden a otros tratamientos. Y la potencia, el Ciconotide es 1000 veces más potente que la morfina. 1000, sin efectos adictivos. Se administra directamente en el fluido cerebroespinal mediante una bomba de infusión intratecal, lo que lo hace reservado para casos de dolor crónico muy severo en pacientes que ya probaron todo lo demás sin éxito. Dolor oncológico terminal, neuropatías graves, casos donde los opioides ya no funcionan o generan una dependencia insostenible. Para esos pacientes específicos, el Ciconotide abrió una opción que simplemente no existía antes de que alguien decidiera estudiar lo que había dentro del veneno de un caracol marino de aguas tropicales. Actualmente hay decenas de otras conotoxinas en estudio para una variedad de aplicaciones médicas. Epilepsia, enfermedad de Parkinson, Alzheimer, protección de neuronas tras un derrame cerebral, tratamiento de lesiones de médula espinal. El género Conus tiene más de 500 especies conocidas y cada una tiene un cóctel de conotoxinas propio, muchas de ellas todavía sin estudiar. Algunos investigadores hablan de más de 50.000 conotoxinas distintas que podrían existir entre todas las especies, la mayoría de ellas con propiedades farmacológicas desconocidas. El caracol que nadie quería recoger de la playa porque parecía peligroso lleva en su veneno una de las fuentes de fármacos más prometedoras de la biología moderna. Dime en los comentarios cuál te parece más sorprendente, que exista un caracol capaz de matar a una persona en 24 horas o que de su veneno saliera el analgésico más potente que tenemos, porque a mí me costó decidir cuál de los dos datos era más difícil de creer cuando lo preparé. Y volvamos al caracol de jardín, porque todavía falta la parte de su baba. La mucosidad que produce el caracol, especialmente la especie Helix aspersa, es una sustancia compleja. No es solo agua y algo viscoso. Contiene glucoproteínas, alantoína, enzimas, antimicrobianos naturales y antioxidantes. La alantoína es una molécula conocida por estimular la regeneración celular y la reparación de tejidos. Los antimicrobianos que contiene tienen actividad demostrada contra bacterias. En algunos estudios, la baba de caracol mostró efectos inhibidores sobre bacterias que fueron superiores a los de antibióticos comerciales como la amoxicilina y la streptomicina en algunas condiciones de laboratorio. Investigaciones preliminares también apuntan a que la baba podría tener propiedades anticancerígenas, en condiciones de laboratorio, inhibió el crecimiento de células cancerosas de piel. Estos estudios son todavía incipientes y no permiten ninguna conclusión clínica definitiva, pero son suficientemente consistentes como para que varios grupos de investigación los estén siguiendo con seriedad. Todo eso explica por qué la cosmética coreana convirtió la mucina de caracol, ese nombre que suena a fórmula de lujo para la baba que siempre quisiste evitar, en uno de los ingredientes más vendidos de la industria del cuidado de la piel en los últimos años. No es solo marketing. Hay investigación real detrás, aunque buena parte de ella todavía está en curso. Y en algunas regiones del mundo con tradición de uso de la baba de caracol, como ciertos países del Mediterráneo, se ha empleado también en jarabes para la tos,
aprovechando sus propiedades calmantes sobre las mucosas irritadas. No muy glamuroso como dato, pero verificado y relevante. La misma sustancia que aparece en cremas de alta gama lleva siendo utilizada en remedios caseros para la garganta en zonas rurales desde hace generaciones. Y el caracol produce esa baba de formas distintas según lo que necesite. Una baba fluida y ligera para deslizarse con facilidad por una superficie plana. Una baba más densa y adhesiva para escalar superficies verticales sin caerse, aprovechando la tensión superficial entre el pie y la pared. Y una baba espesa y casi sólida para sellar la concha durante la hibernación o estivación, endurecida en contacto con el aire hasta formar una barrera que el animal puede romper desde adentro cuando quiera salir. El mismo animal, 3 formulaciones distintas de la misma sustancia, cada una optimizada para un problema diferente. Es un sistema químico flexible que ningún material sintético ha reproducido todavía con la misma eficiencia energética. Volvamos entonces a donde empezamos. Un animal que la mayoría consideramos básicamente invisible lleva 500 millones de años aquí. Fabrica su propia casa con carbonato de calcio que absorbe del suelo y puede repararla si se rompe. Tiene 25.600 dientes que se renuevan solos, organizados en una cinta que raya la comida en lugar de masticarla. Produce una baba con propiedades antimicrobianas y regenerativas que la industria farmacéutica y cosmética lleva años intentando replicar. Se dispara dardos de calcio para mejorar sus probabilidades de reproducción. Puede dormir varios meses sellado dentro de su propia concha, a varios grados bajo cero, y salir como si nada cuando el tiempo mejore. Y tiene un pariente marino cuyo veneno produjo el analgésico más potente de la farmacología actual y contiene potencialmente miles de moléculas con aplicaciones médicas todavía sin explorar. La lentitud del caracol no es un defecto. Es, básicamente, la estrategia más exitosa que existe. Bajo perfil, bajo consumo energético, protección portátil, y la paciencia suficiente para esperar a que el mundo mejore. Eso funciona bien cuando llevas medio millón de siglos probándolo. La próxima vez que veas uno en tu jardín, o que tu zapato esté a punto de aplastarlo, ya sabes lo que hay debajo de esa concha. ¿Qué parte de esta historia cambia más la imagen que tenías del caracol? Cuéntamelo en los comentarios. Comparte este video con alguien que todavía crea que el caracol es el animal más aburrido e irrelevante que existe, porque esa persona tiene una conversación pendiente con la biología. Y suscríbete a Inteligencia Animal TV, porque cada semana encontramos exactamente este tipo de historia debajo de los animales que nadie se para a mirar. El caracol lleva 500 millones de años aquí. Nosotros apenas llevamos una fracción de eso, y todavía lo aplastamos con el zapato sin pensarlo.